Padre rico, padre pobre, capítulo 5: la historia de los impuestos y el poder de las corporaciones. Recuerdo haber escuchado en el colegio la historia de Robin Hood y sus hombres alegres. Mis profesores pensaron que era una historia maravillosa, la historia de un héroe romántico tipo Kevin Costner que robaba al rico y daba al pobre. Mi papá rico no veía a Robin Hood como un héroe, le llamaba Robin Hood el ladrón. Robin Hood hace tiempo que desapareció, pero sus seguidores siguen vivos. Todavía oigo a personas decir: ¿por qué no pagan los ricos? ¿O el rico debe pagar más impuestos y dar a los pobres? Es esa idea de Robin Hood, la de tomar del rico para darle al pobre, la que ha causado la mayoría de los problemas para el pobre y la clase media. La razón por la que la clase media paga tantos impuestos es debido al ideal que representa Robin Hood. La realidad es que el rico no paga tantos impuestos, es la clase media la que paga por los pobres, sobre todo la clase media alta, educada, de ingresos altos. De nuevo, para entender cómo pasan las cosas, necesitamos tener una perspectiva histórica, necesitamos ver la historia de los impuestos. Aunque mi papá educado era un experto en historia de la educación, mi papá rico se hizo un experto en historia de los impuestos. El papá rico nos explicó a Maya y a mí que en Inglaterra y en Estados Unidos originalmente no existían impuestos. Había impuestos temporales recaudados de vez en cuando para financiar las guerras. El rey o el presidente pedían que todos contribuyeran. Se recaudaron impuestos en Gran Bretaña para luchar contra Napoleón de 1799 a 1816 y en Norteamérica para pagar por la Guerra Civil de 1861 a 1865. En 1874 Inglaterra creó el impuesto sobre la renta, una leva impositiva permanente de sus ciudadanos. En 1913 el impuesto sobre la renta se hizo permanente en Estados Unidos con la adopción de la enmienda 16 de la Constitución. En un tiempo los norteamericanos habían sido antiimpuestos. Había sido el impuesto excesivo del té lo que llevó a la famosa fiesta del té en el puerto de Boston, un incidente que provocó la guerra revolucionaria. Tomó aproximadamente 50 años en Inglaterra y en Estados Unidos vender la idea de un impuesto sobre la renta. Lo que no revelan estas fechas históricas es que estos dos impuestos se recaudaban solo de los ricos. Esto era lo que el papá rico quería que May y yo entendiéramos. Nos explicó que la idea de los impuestos se hizo popular y aceptada por la mayoría, diciendo a los pobres y a las clases medias que se había creado para castigar al rico. Así es como las masas votaron por la ley y se volvió legal constitucionalmente. Aunque se pensaba que castigaba al rico, en realidad castigaba a las mismas personas que lo votaron, los pobres y la clase media. Una vez que el gobierno probó el sabor del dinero, creció su apetito, dijo el papá rico. Tu papá y yo diametralmente opuestos, él es un burócrata, yo soy un capitalista. Los dos cobramos a nuestro éxito, se mide por conductas inversas. Él cobra por gastar el dinero y contratar a personas. Cuanto más gasta y más personas contrata, más grande se vuelve su organización. En el gobierno, cuanto más grande su organización, más te respetan. Por otro lado, dentro de mi organización, cuanto menos personas contrato y menos dinero gasto, más me respetan mis inversionistas. Por eso no me gustan los burócratas. Ellos tienen objetivos diferentes a la mayoría de los hombres de negocio. Cuando el gobierno crece, cada vez se necesitarán más dólares de impuesto para apoyarlo. Mi papá educado creía fervientemente que el gobierno debería ayudar a las personas. Amaba a John F. Kennedy y sobre todo la idea de los cuerpos de paz. Le gustaba tanto la idea que él y mi mamá trabajaron para los cuerpos de paz, entrenando voluntarios que iban a Malasia, Tailandia y las Filipinas. Él siempre luchaba para lograr concesiones adicionales y aumentos de presupuestos para poder contratar a más personas
tanto en su trabajo en el Departamento de Educación como en los cuerpos de paz. Ese era su trabajo. Desde que tenía 10 años aproximadamente, escuché a mi papá rico decir que los funcionarios eran una camarilla de ladrones perezosos y a mi papá pobre que los ricos eran unos ladrones avaros a los que había que hacerles pagar más impuestos. Ambos lados tienen puntos válidos. Era difícil ir a trabajar para uno de los capitalistas más grandes del mundo y regresar a la casa de un padre que era un conocido líder gubernamental. No era fácil saber a quién creer. Pero cuando se estudia la historia de los impuestos nace una perspectiva interesante. Dije que la aprobación de los impuestos solo fue posible porque las masas creyeron en la teoría económica de Robin Hood de tomar del rico y dar a los demás. El problema era que el apetito del gobierno por el dinero era tan grande que pronto necesitaron recaudar impuestos de la clase media y de allí siguió goteando hacia abajo. El rico, por otro lado, vio una oportunidad. Ellos no juegan con las mismas reglas. Como ya he dicho, el rico ya conocía las corporaciones que se popularizaron en la época de la navegación de veleros. El rico creó la corporación como un vehículo para limitar el riesgo a los activos de cada viaje. El rico ponía su dinero en una corporación para financiar el viaje. La corporación contrataba una tripulación para navegar al Nuevo Mundo y buscar los tesoros. Si la nave se perdía, la tripulación perdía sus vidas, pero las pérdidas para el rico se limitaban al dinero que había invertido en ese viaje. El diagrama que sigue muestra cómo la estructura corporativa sitúa fuera de su declaración de renta y balances de situación. Es el conocimiento del poder de la estructura legal de la corporación la que proporciona al rico una inmensa ventaja sobre los pobres y la clase media. Con dos padres que me enseñaban, uno socialista y otro capitalista, empecé a comprender rápidamente que la filosofía del capitalista tenía más sentido financiero para mí. Me parecía que los socialistas se castigaron por su falta de educación financiera. No importa lo que inventen las masas que promulgan quitárselo a los ricos. El rico siempre encuentra la manera de ser más listo que ellos. Así es como eventualmente se recaudaron impuestos de la clase media. El rico era más listo que los intelectuales, solamente porque entendía el poder del dinero, un tema que nos enseña en las escuelas. ¿Cómo hizo el rico para ser más listo que los intelectuales? Una vez aprobado el impuesto de quitárselo a los ricos, el dinero en efectivo empezó a llenar los cofres del gobierno. Inicialmente la gente estaba contenta, el dinero se entregaba a los funcionarios y a los ricos, llegaba a los funcionarios por medio de trabajos y pensiones, llegaba al rico porque sus fábricas recibían contratos del gobierno. El gobierno se convirtió en una fuente enorme de dinero. El problema era la gestión fiscal de ese dinero. No tenía ninguna recirculación. En otras palabras, la política gubernamental, si usted era un burócrata, era evitar tener dinero en exceso. Si usted no gastaba la parte asignada, se arriesgaba a perder su próximo presupuesto. Ciertamente no le honrarían por ser eficaz. A los empresarios, por otro lado, se les honra por tener dinero en exceso y se les reconoce su eficacia. Al aumentar y continuar con este ciclo de gasto gubernamental, la demanda de dinero aumentaba y la idea de que paguen los ricos se ajustaba para incluir a personas con niveles de ingresos más bajos, las mismas personas que lo votaron los pobres y las clases medias. Los verdaderos capitalistas usaron su conocimiento financiero para encontrar una manera de escapar. Regresaron a la protección de una corporación. Una corporación protege al rico, pero lo que muchas personas que nunca han creado una corporación desconocen es que una corporación no es realmente una cosa. Una corporación es meramente una carpeta de archivo con algunos documentos legales dentro, en la oficina de algún abogado registrada como una agencia gubernamental estatal.
No es un edificio grande con el nombre de una corporación. No es una fábrica o un grupo de personas. Una corporación es meramente un documento legal que crea una entidad legal sin un alma. La riqueza del rico está cada vez más protegida. Una vez más, el uso de corporaciones se volvió popular. Una vez aprobada la ley de impuestos sobre la renta, porque la proporción de impuestos sobre la renta de la corporación era inferior a la proporción de impuestos sobre la renta individual. Además, como dije anteriormente, la corporación podía pagar ciertos gastos con dólares antes de impuesto. Esta guerra entre los pobres y los ricos lleva librándose por cientos de años. Son los que promueven y pagan los ricos contra los ricos. La batalla se emprende siempre y donde quiera que se hagan las leyes. La batalla seguirá siempre. El problema es que los que pierden son los ignorantes, los que se levantan diligentemente todos los días y van a trabajar y pagan impuestos. Si entendieran la manera en que juegan los ricos, ellos también podrían jugar. Entonces estarían camino de su propia independencia financiera. Por eso me enojo cada vez que oigo a un padre aconsejar a sus hijos que vayan a la escuela para que puedan encontrar un trabajo seguro. Un empleado con un trabajo seguro sin actitud financiera no tiene ningún escape. El americano medio trabaja de 5 a 6 meses para el gobierno para cubrir sus impuestos. En mi opinión, es mucho tiempo. Cuanto más duro trabaja, más paga el gobierno. Por eso creo que la idea de que paguen los ricos estafó a las mismas personas que la votaron. Cada vez que intentan castigar al rico, el rico no acepta y reacciona. Tiene el dinero, el poder y la decisión para cambiar las cosas. No se quedan sentados y voluntariamente pagan más impuestos. Buscan la manera de minimizar su carga impositiva. Contratan a abogados inteligentes, a contadores y persuaden a los políticos para que cambien las leyes y creen lagunas impositivas. Ellos tienen los activos para efectuar el cambio. El Código Impositivo de los Estados Unidos también admite otras maneras de ahorrar impuestos. La mayoría de estos vehículos está disponible a cualquiera, pero es el rico quien normalmente los busca porque se preocupa por su propio negocio. Por ejemplo, en 1031, como se conoce en la jerga, la sección 1031 del Internal Revenue Code permite a un vendedor retrasar el pago de los impuestos por la venta de una propiedad que vende por una ganancia importante a través de un intercambio por una propiedad más cara. Los bienes raíces son un vehículo de inversión que permite gran ventaja impositiva. Con tal de que usted siga comerciando con su valor, no se graban sus beneficios hasta que usted liquide. Las personas que no se aprovechan de estos ahorros impositivos están perdiendo una gran oportunidad de edificar su columna de activos. Los pobres y la clase media no tienen los mismos activos, se quedan sentados permitiendo que el gobierno les meta la aguja en el brazo y empiece la donación de sangre. Me sorprendo constantemente por el número de personas que pagan más impuestos o toman menos deducciones porque tienen miedo al gobierno. Y yo sé lo aterrador e intimidante que puede ser un inspector fiscal. He tenido amigos a los que le han cerrado y destruido el negocio para descubrir más tarde que era un error del gobierno. Lo comprendo, pero el precio de trabajar de enero a mediados de mayo es un precio alto para pagar por esa intimidación. Mi papá pobre nunca luchó, mi papá rico tampoco, pero jugó el juego más inteligentemente y lo hizo a través de la corporación, el secreto más grande del rico. Puede que recuerden la primera lección que aprendí de mi papá rico. Era un muchacho de 9 años que tenía que sentarse y esperar a que él decidiera hablar conmigo. Yo me sentaba a menudo en su oficina esperando que me atendiera. Él estaba ignorándome a propósito. Quiso que reconociera su poder y quisiera tenerlo un día. Durante todos los años que estudié y aprendí de él, siempre me recordó que el conocimiento era poder
y con el dinero viene un gran poder que exige conocimiento de cómo guardarlo y hacerlo multiplicar. Sin este conocimiento el mundo te golpea. El papá rico siempre nos recordó a Ma y a mí que el matón más grande no era el jefe o el superior, sino el recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos siempre tomará más si usted le deja. La primera lección para hacer que el dinero trabaje por usted, lo opuesto a trabajar por dinero, se refiere al poder. Si usted trabaja por dinero, usted entrega el poder a su patrón. Si su dinero trabaja para usted, usted guarda y controla el poder. Una vez que aprendimos a que el dinero trabajase para nosotros, nos quiso enseñar a ser financieramente inteligentes y a no permitir que los matones nos avasallaran. Necesitan saber derecho y cómo trabaja el sistema. Si uno es ignorante, es fácil ser intimidado. Si sabe de lo que está hablando, tiene una oportunidad de vencer. Por eso pagaba tanto a los contadores de impuestos y a los abogados. Era menos caro pagarlos que pagar al gobierno. Su mejor lección, que he usado casi toda mi vida, es: sé listo y no se aprovecharán tanto de ti. Conocí la ley porque resultaba caro no conocerla. Si sabes que tienes razón, no tengas miedo de luchar, aunque vayas en contra de Robin Hood y su pandilla de hombres alegres. Mi papá educado siempre me animó a buscar un trabajo bueno en una gran corporación. Hablaba de las virtudes de ascender por la escalera corporativa. No entendía que depender de un sueldo de un solo patrón corporativo me convertía en una vaca dócil lista para ser ordeñada. Cuando le dije a mi papá rico el consejo de mi padre, se rió entre dientes. ¿Por qué no ser dueño de la escalera? Fue todo lo que dijo. De joven no entendí lo que mi papá rico decía acerca de tener mi propia corporación. Era una idea que parecía imposible e intimidante. Aunque me entusiasmaba la idea, mi juventud no me permitiría prever la posibilidad de que los mayores trabajarían algún día para una compañía de mi propiedad. El punto es que si no hubiera sido por mi papá rico, probablemente hubiera seguido el consejo de mi papá educado. Era el recordatorio ocasional de mi papá rico lo que me mantenía viva la idea de poseer mi propia corporación y que me mantuvo en un camino diferente. Cuando tenía 15 o 16 años, supe que no iba a seguir el camino que mi papá educado me estaba recomendando. No sabía cómo iba a hacerlo, pero estaba decidido a no emprender la misma dirección que la mayoría de mis compañeros de clase. Esa decisión cambió mi vida. No fue hasta que estuve en la veintena que el consejo de mi papá rico empezó a tener más sentido. Acababa de salir de los marines y estaba trabajando para ceros. Estaba ganando bastante dinero, pero siempre que veía mi sueldo me sentía defraudado. Las deducciones eran muy grandes y cuanto más trabajaba, mayores eran. Cuando empecé a tener más éxito, mis jefes me hablaron de promociones y aumentos. Me estaban adulando, pero podía oír a mi papá rico que me preguntaba al oído: ¿para quién estás trabajando? ¿A quién estás haciendo rico? En 1974, mientras trabajaba para Ceros, formé mi primera corporación y empecé a atender mi propio negocio. Tenía ya unos activos en mi columna de activos, pero ahora estaba decidido a concentrarme para hacerlos más grandes. Estos sueldos, con todas las deducciones, dieron sentido total a todos los años de consejos de mi papá rico. Podía ver el futuro si seguía el consejo de mi papá educado. Muchos patrones sienten que aconsejar a sus obreros que se preocupen por su propio negocio es malo para el negocio. Estoy seguro que puede ser así para algunos individuos, pero para mí enfocarme en mi propio negocio, desarrollando activos, me hizo mejor empleado. Ahora tenía un propósito, entraba temprano y trabajaba diligentemente, juntando todo el dinero posible para empezar a invertir en bienes raíces. Hawái empezaba a despuntar y se podían hacer fortunas.
Cuanto más comprendía que estábamos al principio de un boom, más máquinas ceros vendía. Cuanto más vendía, más dinero ganaba y claro, más deducciones sufría mi sueldo. Me sentía inspirado. Tenía tantas ganas de salir de la trampa, de ser un empleado que trabajaba más duro, no menos en 1978. Estaba de forma consistente entre los 5 principales vendedores y a menudo era el primero. Quería salir de la carrera de la rata. En menos de 3 años estaba ganando más en mi propia corporación pequeña de bienes raíces que en ceros, y el dinero que estaba ganando en mi columna de activos en mi propia corporación era dinero que trabajaba para mí. No tenía que golpear puertas para vender fotocopiadoras. Y el consejo de mi papá rico tenía mucho más sentido. Pronto el flujo del dinero en efectivo de mis propiedades era tal que mi compañía me compró mi primer Porsche. Mi compañero en ceros pensó que me estaba gastando mis comisiones. No lo eran. Estaba invirtiendo mis comisiones en activos. Mi dinero estaba trabajando duro para ganar más dinero. Cada dólar en mi columna de activos era un gran empleado, trabajando para tener más empleados y comprarme un nuevo Porsche. Al jefe con dólares antes de impuestos. Empecé a trabajar más duro para ceros. El plan funcionaba y mi Porsche era la prueba. Usando las lecciones que aprendí de mi papá rico, pude salir de la carrera de la rata proverbial de ser un empleado de joven. Fue posible debido al conocimiento financiero fuerte que había adquirido a través de estas lecciones. Sin ese conocimiento financiero que yo llamaba inteligencia financiera, mi camino hacia la independencia financiera habría sido mucho más difícil. Ahora enseño a otros a través de los seminarios financieros con la esperanza de poder compartir mis conocimientos con ellos. Siempre que hago mis presentaciones, recuerdo a las personas que la inteligencia financiera se compone de 4 áreas amplias de especialización. Número 1 es contabilidad, lo que yo llamo alfabetización financiera, una habilidad vital si usted quiere construir un imperio. Cuanto más dinero esté bajo su control, más exactitud se requiere, o la casa se vendrá abajo. Este es el lado del cerebro izquierdo, el de los detalles. La alfabetización financiera es la habilidad para leer y entender las declaraciones financieras. Esta habilidad le permite identificar las fuerzas y debilidades de cualquier negocio. Número 2 es invertir, lo que yo llamo la ciencia del dinero que gana dinero. Esto implica estrategias y fórmulas. Este es el lado derecho del cerebro, el lado creativo. Número 3 es entender el mercado, la ciencia de la oferta y la demanda. Hay necesidad de conocer los aspectos técnicos del mercado que es dirigido por la emoción. El muñeco Elmo, hágame cosquillas, en la Navidad de 1996 es un ejemplo del mercado técnico dirigido por la emoción. Tiene el otro factor del mercado es el sentido económico de la inversión. ¿Tiene sentido hacer una inversión o no tiene sentido basado en las condiciones del mercado actuales? Muchas personas piensan que los conceptos de invertir y entender el mercado son demasiado complejos para los niños. Ellos no ven que los niños conocen estos asuntos intuitivamente. Para aquellos no familiares con el muñeco Elmo, era un personaje de Sesame Street muy promocionado entre los niños antes de Navidad. Todos los niños querían uno y lo ponían arriba de su lista de Navidad. Muchos padres se preguntaron si la compañía había retirado el producto del mercado intencionalmente mientras continuaba anunciándolo para Navidad. Se desató el pánico por la gran demanda y la falta de suministro. No había ningún muñeco para comprar en las tiendas y los especuladores vieron la oportunidad de hacer una pequeña fortuna a costa de los padres desesperados. Los desafortunados padres que no encontraron un muñeco que comprar tuvieron que comprar otro juguete para Navidad.
La popularidad increíble del muñeco Elmo, hágame cosquillas, no tenía ningún sentido para mí, pero sirve como un ejemplo excelente de la oferta y la demanda. Lo mismo pasa en el mercado de valores, bonos, bienes raíces y tarjetas de béisbol. Número cuarto es la ley. Por ejemplo, utilizando una corporación abrigada por las habilidades técnicas de contabilidad, inversiones y comercialización, puede crear un crecimiento explosivo. Un individuo con conocimientos de las ventajas vitales de una corporación puede hacerse más rico que un empleado o un propietario de una pequeña empresa. Es como la diferencia entre alguien que camina y alguien que vuela. La diferencia es profunda respecto a las riquezas a largo plazo. 1. Las ventajas fiscales. Una corporación puede hacer muchas más cosas que un individuo, como pagar gastos antes de pagar impuestos. Esa es un área entera de especialización muy interesante, pero no debe entrar a menos que tenga grandes activos o un gran negocio. Los empleados ganan y pagan impuestos e intentan vivir con lo que les queda. Una corporación gasta todo lo que puede y paga impuestos de lo que queda. Es una de las mayores lagunas impositivas legales que usa el rico. Son fáciles de preparar y no son caras, ni sus propias inversiones le están produciendo un flujo de dinero importante. Por ejemplo, si es dueño de su propia corporación, las vacaciones en Hawái son reuniones de consejo. Los pagos de automóvil, seguros, reparaciones son gastos de la compañía. La cuota del gimnasio es un gasto de la compañía. Muchas comidas en restaurantes son gastos sociales y sin parar, pero hágalo legalmente con dólares antes de impuestos. Segundo, protección de los pleitos. Vivimos en una sociedad litigiosa. Todos quieren algo suyo. Los ricos ocultan su riqueza usando vehículos como las corporaciones y los trusts para proteger sus activos de los acreedores. Cuando alguien demanda a un individuo adinerado, se encuentra con capas de protección legal y a menudo descubren que la persona adinerada realmente no tiene nada. Lo controlan todo, pero no tienen nada. Los pobres y la clase media intentan tenerlo todo, pero se lo entregan al gobierno y a sus conciudadanos que disfrutan demandando a los ricos. Lo aprendieron de Robin Hood: tome del rico, dé al pobre. El propósito de este libro no es entrar en detalles sobre la propiedad de una corporación, pero le diré que si es propietario de activos legítimos, consideraría averiguar lo más pronto posible los beneficios y protección ofrecidos por una corporación. Hay muchos libros escritos sobre el asunto que detallan los beneficios e incluso lo guían sobre los pasos a seguir para crear una corporación. Uno en particular, INC Grocery, proporciona una visión maravillosa del poder de las corporaciones personales. La inteligencia financiera es la sinergia de muchas habilidades y talentos, pero yo diría que es la combinación de las 4 habilidades técnicas arriba mencionadas lo que compone la inteligencia financiera básica. Si usted aspira a la gran riqueza, es la combinación de estas habilidades la que amplificará la inteligencia financiera del individuo. En resumen, los ricos con corporaciones: 1, gane; 2, gaste; 3, impuestos. Las personas que trabajan para corporaciones: 1, gane; 2, pague impuestos; 3, gaste. Como parte de su estrategia financiera global, recomendamos tener su corporación envuelta entre sus activos. Feliz y bendecido día.